Hola amigos, bienvenidos a otra regla del Pomodoro, otro programa de entrevistas. Hoy estamos conectados con Washington, D.C. Estamos con Michael Camilleri. Él es director del programa jurídico, del programa de Estado de Derecho, del diálogo interamericano. Michael, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo está Washington en estos días? Está lluviosa, Está lluvioso. César. Es Bueno, salí a tiempo. un buen Entonces. cambio del calor de siempre de agosto. Correcto. Y bueno, en Washington está lluvioso, pero hay otros lugares del planeta que están calientes, Michael, y quizás comencemos por ahí. Queríamos analizar contigo las relaciones bajo la administración Trump con la región, con América Latina. Pero hay un tema que es urgente, que son la serie de incendios en la Amazonía y toda esta política negacionista de Bolsonaro, que comparte también esa visión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo está manejando el gobierno brasileño y cuáles crees que van a ser las consecuencias no solo para la región, sino para el planeta entero? Sí, gracias, César. Bueno, creo que como buena parte del mundo estamos viendo las imágenes y las estadísticas sobre la destrucción de la Amazonas con mucha preocupación. En estos días parece que es cada vez más urgente, digamos, la reacción de buena parte de la comunidad internacional, sobre todo de algunos países de Europa como Alemania y Francia, que recientemente participaron en la firma de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que ahora, digamos, está en duda con fundamento en la política ambiental del presidente Bolsonaro, que, como bien dices, es una política parecida a lo que uno encuentra en algunos sectores del Partido Republicano en los Estados Unidos, de negar el cambio climático y más bien promover el uso de fuentes de energía, por ejemplo, que causan más daño al medio ambiente. En el caso de Bolsonaro, había anunciado que iba a retirarse del Acuerdo de París, como hizo Trump en su momento, por presiones de algunos sectores cercanos a Bolsonaro, como es el sector de agronegocios. Decidió finalmente no hacer eso. Pero tanto en las políticas ambientales de su gobierno como en el ambiente más permisivo que él genera con sus discursos y con sus insultos hacia las ONGs y los medios que cubren estos temas, genera un ambiente en que hay un crecimiento significativo en la ilegalidad en las Amazonas. Y estamos viendo ya las consecuencias de eso en términos de los incendios y la destrucción del bosque. Así que hasta ahora, como dije, la respuesta internacional ha venido más fuertemente desde Europa, dado que entre los gobiernos de Bolsonaro y Trump hay un alineamiento en muchos temas, incluyendo el tema del medio ambiente. Justamente Bolsonaro ha dicho Brasil no tiene los recursos para controlar estos incendios y básicamente el mensaje es ya veremos qué pasa. Pero es irónico porque hace pocos días negaba justamente el recibir la ayuda de Alemania y de Dinamarca que le habían ofrecido, que estaban poniendo recursos para la protección de la Amazonía.
Claro, creo que hay que, es difícil tomarle la palabra muy seria a Bolsonaro cuando dice que es por un tema de falta de recursos que no están controlando estos incendios. Él realmente tiene que aceptar la culpabilidad de generar esta situación en que se encuentra Brasil. Incluso en estos días, digamos, trató de insinuar que son las ONGs que están poniendo fuego al bosque para generar malas noticias para su gobierno, así que realmente no ha mostrado ninguna voluntad seria de proteger ese recurso natural tan importante de su país. Y ya que mencionábamos Dinamarca, Michael, Trump ha anunciado su intención de comprar Groenlandia. Dinamarca ha dicho que eso ni de chiste. Pero veía una caricatura en un diario guatemalteco que decía, bueno, comparaba la situación, la posición de la primera ministra de Dinamarca diciéndole a Trump no, y en cambio la sumisión del gobierno de Jimmy Morales frente a esta política migratoria y de convertir a Guatemala en un tercer país seguro. La relación de Trump con América Latina y especialmente con Centroamérica está marcado obviamente por el tema migratorio, pero además por estas presiones comerciales, utilizando el comercio como un mecanismo de presión sobre gobiernos democráticos que tienen que actuar incluso a veces sobre las leyes, como el caso de Guatemala, donde ya había un pronunciamiento del Tribunal Constitucional negando esta posibilidad de convertirse en un tercer país seguro. ¿Cómo ves este mecanismo, esta forma de presionar a los países, especialmente de Centroamérica, como digo? Claro, es cierto que el tema migratorio realmente es el que mueve buena parte de la política de Trump hacia América Latina y sobre todo respecto de México y Centroamérica. Y cualquier medida que puede servir para lograr su objetivo de reducir hasta el mínimo posible la migración parece ser viable. Hemos visto que ha cortado ayuda para Centroamérica de manera bastante contraproducente. Hemos visto ahora, como dices, el uso del tema comercial. Esto se ha visto también muy claramente con México, donde amenaza a veces de cerrar la frontera, de imponer aranceles. México manda alrededor del 80% de sus exportaciones hacia los Estados Unidos. Tiene un nuevo acuerdo de libre comercio, el NAFTA 2.0, que está en juego en este momento en el Congreso. Un país tan importante, tan grande como México, incluso no puede darse el lujo de perder acceso al mercado estadounidense y le ha tocado aceptar varias de las demandas de los Estados Unidos en materia migratoria, incluyendo estos protocolos que obligan a la mayoría de los centroamericanos que piden asilo en Estados Unidos a esperar en México por años en muchos casos hasta que sean revisados sus casos. Así que si México no ha sido capaz de resistir esa presión comercial, mucho menos lo van a poder hacer los países de Centroamérica. Pero la situación es cada vez más complicada con el tema migratorio. Ahora se anuncia que incluso se pondría o se derogaría esta ley que lo llaman Ley Flores, que protegía, ¿no es cierto?, que protegía ese derecho de los menores a llamar a sus padres, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencias puede traer el que se ponga fuera de vigor esta ley que, de lo que entiendo, estaba desde finales de los años 80 estaba en vigencia?
Sí, la historia del Acuerdo de Flores es muy interesante porque tiene su origen en el flujo migratorio de Centroamérica de los años 80, durante las guerras civiles de esa época. Claro. En esa época hubo una demanda judicial sobre las condiciones en que los niños migrantes estaban siendo detenidos. Ese caso no se resuelve hasta 1997 con el gobierno de Clinton y se resuelve mediante un acuerdo que establece ciertas condiciones mínimas para la detención de esos niños migrantes. Entre esas condiciones son condiciones mínimas humanitarias de salud, por ejemplo, pero también una regla que en general no pueden ser detenidos por más de 20 días. Y después de esos 20 días tienen que ser en general liberados en custodia de algún familiar o alguna persona responsable por ellos. Lo que busca ahora Trump, el gobierno de Trump, es quitarse de ese acuerdo y poder detener de manera indefinida a los niños menores de edad migrantes. Ese acuerdo de Flores en varios momentos de este gobierno y también de gobiernos anteriores ha sido un control fundamental. Le ha permitido a los abogados de los migrantes, mediante las cortes judiciales, mediante los tribunales, ir y conseguir ciertas condiciones mínimas y protecciones para esos niños. Le ha obligado al gobierno a crear y respetar ciertas condiciones mínimamente humanas para ellos. Así que es de gran preocupación ahora que el gobierno de Trump presenta esta petición ante los tribunales de ese acuerdo, o al menos permitirse mucha más libertad para tener niños migrantes bajo el acuerdo. Claramente va a haber un litigio sobre el punto, no es un hecho consumido en este momento, pero es de gran preocupación. Michael, ¿se explica esta serie de medidas por temas de política interna? Es decir, Trump tiene el horizonte ya en sus electores de cara al proceso de reelección. Claramente es un elemento importante y no debería ser una sorpresa realmente. Recordemos que Trump literalmente comenzó su campaña hablando de los mexicanos como violadores y criminales en 2015. En la campaña, digamos, en las intermediarias, digamos, de 2018, la campaña de Congreso, él jugó mucho con la caravana que venía de Centroamérica, que se convirtió en una noticia permanente durante 2 semanas y luego un poco desapareció de las noticias después de la elección de Congreso. Así que ya hay una tendencia clara de jugar esa carta de la migración, a cierta medida de la xenofobia, cuando Trump está en campaña electoral. Y creo que sería lógico tener la expectativa que el enfoque en ese tema solo va a aumentar de aquí a noviembre del año que viene. Y, es decir, vamos a ver una campaña mucho más polarizada que la del 2016. Michael, ¿tú crees que Yo va creo que a sí, yo creo que sí, en parte porque Trump hoy en día es presidente. Entonces, lo que era hace 3 años solamente discursos que podrían ser provocativos y polarizantes y preocupantes de alguna manera, ahora también pueden tener una reflexión en la política pública. Así que, y bueno, con todo lo que ha pasado en los últimos años, está claro que el país está más dividido, está más polarizado y no creo que la campaña vaya a reducir eso, sino aumentarlo.
Michael, quiero en esta última parte de nuestra conversación centrarnos en dos puntos críticos del hemisferio. Venezuela, donde se ha anunciado que la administración Trump mantiene contactos al más alto nivel con el régimen de Maduro. ¿Y qué significa eso? Vamos a analizarlo y después toparemos el caso Argentina. Pero comencemos con Venezuela. Ahí se toma y daca señalando si nos reunimos, no nos reunimos, a espaldas de Maduro, con conocimiento de Maduro, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el juego? ¿Cómo llamarías tú a este juego de diálogo eh, que realmente no sé cómo calificarlo entre la administración Trump y el régimen de Maduro? Mira, sin tener todos los detalles es a veces difícil especular. A mí no me parece mal que haya intentos de contacto, que hay una línea de comunicación directa para comunicar las posturas de los Estados Unidos. Um, Sabemos que la salida pacífica, democrática en Venezuela va a ser muy difícil, lleno de spoilers, digamos, de personas, sea Maduro o personas cercanas de Maduro o no tan cercanas, pero que de alguna manera tienen elementos de poder, y que Estados Unidos tiene ciertas herramientas que pueden ser quizás útiles para abrir el camino hacia esa salida democrática que todos queremos ver. Así que nos sorprende que existen, digamos, intentos de establecer esas líneas de contacto. Ahora, el hecho que se haga público probablemente no es un indicio que las comunicaciones andan bien. Usualmente, si esas comunicaciones estén avanzando, se hace todo para preservar su confidencialidad, y esto podría indicar que de alguna manera no están dando frutos y al hacerlo público hay un esfuerzo para generar dudas y celos y sospechas, digamos, dentro de los distintos elementos del régimen de Maduro. Sí, es bastante difícil saber realmente qué es lo que sucede en Venezuela, ¿no? Hay un velo de oscuridad. Y en todo esto, el papel de Guaidó y la oposición, en qué queda el momento en que ya Estados Unidos decide establecer contacto directo con el régimen de Maduro y un poco puentear, digámoslo así, a la oposición? Eh, eh, ¿Cómo? Claro, mira, me parece que sería, es una gran pregunta, digamos, porque estos esfuerzos podrían estar bien coordinados con lo que hace Guaidó y su equipo en el marco de las negociaciones de Barbados y en general, digamos, en su estrategia para recuperar la democracia en Venezuela, o podrían ser más bien algo separado. Y eso es una de las preguntas que habría que hacer, digamos, qué tan enterados fueron los líderes de la coalición democrática en Venezuela de estos esfuerzos y qué tanto, digamos, las distintas iniciativas están alineadas. Ujú. En ese escenario parece incluso algo desconcertantes y desubicadas estas declaraciones del jefe del Comando Sur diciendo estamos preparados para todo, aunque después escuchando ya la grabación entera, dice estamos preparados para todo, pero al día siguiente de que hay una transición democrática en Venezuela, estamos preparados para ayudar al pueblo venezolano, pero yo creo que es definitivo que está descartado la opción de una posible intervención militar en Venezuela, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que esa opción realmente nunca fue tan real, y mucho menos ahora, por distintas razones, entre ellas el calendario electoral de Estados Unidos, las tensiones con Irán, la posición
del propio Departamento de Defensa, así que supongo que personas como el comandante del Comando Sur sienten que tienen que mantener esa línea, ya que esa postura, ya que viene del presidente Trump, pero no es una opción que habría que tomar en serio en este momento. Y creo que quienes dentro, por ejemplo, de las fuerzas de oposición a Maduro lo consideran como algo, una opción viva, se equivocan y probablemente sobreestiman de alguna manera su postura como consecuencia de crear que esa opción sigue en pie. Finalmente, Michael, te agradezco un montón por haberte tomado este tiempo para conversar con nosotros. Argentina es un caso recurrente, ¿no? O sea, no logra salir de ese ciclo de peronismo, populismo y luego estos gobiernos más republicanos, pero que económicamente no lo aciertan, no lo hacen bien, socialmente tampoco tienen políticas muy acertadas y terminamos, como digo, en un círculo. ¿Cómo lees a Argentina en este contexto regional actualmente? Muy bien, como lo dice César, vienen meses muy complejas para Argentina, una transición que ya casi comienza, porque los resultados de la elección, sea primera vuelta, sean segunda, están realmente anunciadas. Esto genera mucha incertidumbre para el país, para el mercado. Ya vimos cómo disparó el valor del dólar. Macri ha tomado algunas medidas que probablemente son más de desesperación que de estabilidad. Y si bien el candidato Fernández está prometiendo que no va a haber otro default, pues los mercados parecen tener todavía muchas dudas. Y el tema de la renegociación con el FMI que él ha prometido, pues no se sabe muy bien cómo saldrá. Así que, mientras tanto, obviamente, para los argentinos, con una inflación tan elevada, con el peso perdiendo su valor, ya venían aguantando muchas medidas de ajuste durante los años de Macri, pues se complica aún más el panorama del día a día para ellos. Así que sí, desafortunadamente, como dices, parece que la historia se repite otra vez en Argentina. Sí, en definitiva estamos en una región que, digamos, vive momentos difíciles, complejos, y bueno, por eso mismo queremos comprometerte para conversar en el futuro próximo, Michael, y sigue revisando la situación de América Latina y las relaciones con Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar ahí, por atendernos y te mando un fuerte abrazo. Con gusto, César. Un abrazo. Hasta luego.